Hola, buenas noches, bienvenidos, soy María Camila Orozco y aquí comienza Zona Franca. La decisión de varios países europeos de no comprar más gas ruso dejó al desnudo la importancia, pero sobre todo la complejidad de una transición energética. Y digo complejo porque las metas parecen realizables en el papel y a mediano plazo, pero muy complicado cuando entra la geopolítica con todos sus intereses. En Colombia hemos hablado mucho más de transición energética con la llegada de Gustavo Petro al poder y de su ministra Irene Vélez al Ministerio de Minas y Energía, quien le exigió a los países desarrollados del mundo de crecer sus modelos económicos, hablando ella de transición energética. Pero más allá de las críticas y los memes, la realidad es que el planeta demanda un cambio estructural en la forma en la que estamos consumiendo, un cambio en los sistemas energéticos. Todo esto procurando seguir mejorando la calidad de vida de quienes habitamos este planeta. ¿Qué es la transición energética? ¿Por qué hablamos tanto de ella y por qué es necesaria? ¿Y cómo sería ese proceso, esa transición en Colombia? Aquí comienza Zona Franca, bienvenidos. Hace apenas unos meses, Diego Mesa, el último ministro de Minas y Energía del presidente Duque, el expresidente Iván Duque, antes de salir de su gestión, dijo que en los 4 años de ese gobierno se multiplicaron por 25 veces la capacidad de generación proveniente de fuentes renovables no convencionales y es mediante subasta. Se adjudicaron proyectos que la van a multiplicar, dicen allí, por 100 veces. Esta noche está con nosotros Eduardo Uribe, que es director de sostenibilidad del Grupo Energía de Bogotá. Doctor Uribe, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Gracias, señor. Nos acompaña también Nelson Ravelo, que es magíster en Tecnología para el Desarrollo Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro, es físico de la Universidad Nacional de Colombia e investigador del área de Energía y Justicia Climática en CENSAT, que es Agua Viva Amigos de la Tierra en Colombia. Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, María Camila. La otra invitada es Ana Paula Gutiérrez, que es abogada, doctora en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas, es magíster en hidrocarburos y especialista en Derecho Administrativo, es investigadora docente de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenida, doctora Gutiérrez, muy buenas noches. Muy buenas noches, María Camila, Eduardo y Nelson. Quiero comenzar con el doctor Uribe preguntándole cómo es la transición energética. ¿A qué se refieren cuando hablamos de transición energética? Bueno, la transición energética es el tránsito, la migración de la utilización y el consumo de unas fuentes de energía a otras, en esencia. Esta es una transición energética que busca transitar de los combustibles fósiles, fundamentalmente, a fuentes renovables de energía que no emitan gases con efecto invernadero. Eso es en esencia la transición. Doctor Ravelo, ¿cómo entenderla de forma práctica, de forma técnica, a quienes no manejamos mucho estos asuntos de los que hoy muy seguramente vamos a estar profundizando? ¿Qué es la transición energética? Vale, primero te agradezco que no me llames doctor y segundo, en realidad la transición energética, visto desde las comunidades y desde quienes venimos trabajando en el ambientalismo, es más amplia que lo que propone el doctor Eduardo, porque creemos que no debe ser simplemente un cambio de fuentes, entre otras, porque el sistema fósil, digamos que es en últimas el que parece que nos está llevando a un colapso en el clima, en realidad está generando un conjunto de problemas mucho más allá de los fenómenos climáticos, como la biodiversidad, la acidificación de los océanos, entre otras cosas que también afecta a las comunidades y a los grupos sociales. Y en esa medida lo que creemos que es la transición energética debe ser también una transición que resarga y que de algún modo compense y resuelva esas deudas sociales y ecológicas que se tiene por el modelo existente. No sé si eso haya ayudado. Ya lo vamos a profundizar, doctora Gutiérrez, su impresión, su reflexión sobre lo que es este término. Bueno, transición energética, bueno, lo primero que quisiera decir, sumado a lo que tanto Eduardo como Nelson han dicho, es que pues, la historia de la humanidad ha dado cuenta de diferentes transiciones, ¿cierto? Acá estamos apostando hacia un cambio para llegar a energías mucho más limpias, pero ha sido la misma historia de la humanidad la que siempre pues, ha tenido en el centro y debe tener en el centro de todo tipo de transición o de migración o de
cambio de sistemas energéticos al ser humano, al individuo, al consumidor. Entonces, en ese sentido, quisiera recoger un poco lo que dijo Eduardo y lo que dijo Nelson. Sí, ¿cómo es posible una transición energética? Digo, aterrizándola al caso colombiano, que ya es una realidad para nosotros. Digo, esa es una de las grandes banderas del presidente Gustavo Petro, de sus ministros, la de Ambiente, la de Minas, inclusive. Allí, ¿cómo migrar hacia una transición energética, hacia otras energías en Colombia? Bueno, yo creo que allí es importante hablar de las diferentes Ds que desde la academia hemos ido hablando. Una, pues apostar a la descarbonización, a la descentralización de fuentes, también la diversificación de fuentes, acá para que hablemos de una transición que sea justa, que sea segura y que sea irreversible. Es importante tener en cuenta también esa coexistencia de fuentes, la importancia de diversificar y avanzar hacia fuentes más limpias y, digamos, revisar aspectos no solamente de las renovables, sino también del gas natural, como lo mencionabas en la introducción. La importancia de que sea una transición segura, irreversible y justa. Doctor Uribe. Sí, digamos, yo no estoy en desacuerdo con Nelson, pero digamos naturalmente que la transición energética es fundamentalmente un cambio de energéticos de unos a otros, pero claro, como lo dice Nelson, la transición no se puede hacer de cualquier manera y la transición tiene que ser una transición energética justa. En un país como Colombia, con los retos de inequidad que tenemos, de resolver la inequidad que tenemos, con los retos de conservación que tenemos, pues naturalmente la transición energética tiene que ser una transición, digamos, muy aterrizada en las realidades sociales y los retos sociales de Colombia. La transición energética tiene que garantizar que no impone costos en las comunidades más vulnerables. Eso es muy importante y por eso tiene que ser gradual. La transición energética, además de un cambio tecnológico, como lo dije ahorita, implica un cambio en la manera como nosotros nos aproximamos a los retos sociales. La transición energética, si no es justa, si no es equitativa, si deja, digamos, comunidades malheridas, por decirlo de alguna manera, en el camino, no la estamos haciendo bien. Entonces, por eso el gas juega un papel muy importante como energético de transición en Colombia. Una transición energética que tiene que utilizar el portafolio de todos los energéticos que tenemos y transitar gradualmente a un ritmo prudente que no lesione los intereses de las familias y de los sectores más vulnerables hacia una nueva economía, una economía descarbonizada. Señor Ravelo. Quisiera justamente mencionar sobre lo que dice Eduardo en relación a que la transición energética debe ser justa. Efectivamente, nosotros y nosotras creemos que el cambio que debe haber es un cambio, como lo decía antes, que debe de algún modo lidiar con las consecuencias que ha provocado el uso de los combustibles fósiles. Y en esa medida, mucho más que un cambio técnico, digamos, no por quedarme en ese elemento, pero sí por tratar de ampliarlo, lo que lo vemos es como una transición socioecológica, es una transición del modelo de sociedad en el que vivimos, que implica un cambio cultural y que requiere una decisión y una voluntad política para efectivamente caminar hacia allá. Esto de la transición energética no es un tema nuevo, como bien lo decías en un inicio, María Camila. Es un tema que viene desde hace tiempo y que, entre otras, los grupos que principalmente lo estaban poniendo desde hace bastantes años son los grupos sociales afectados por este modelo, sí, por la contaminación de los fósiles y, entre otras, también de lo que puede provocar la explotación de gas natural. Doctora Gutiérrez. Bueno, yo quisiera que quizás el debate también se centrara en que avanzar hacia una transición energética, desde luego, debe tener al individuo en el centro. El Consejo Mundial habla de la humanización de la energía y en ese sentido también tenemos que revisar la seguridad energética, la soberanía energética. Desde luego, nosotros cuando se habla de seguridad energética se tiene que tener en cuenta pues el medio ambiente, las comunidades, pero ante todo, pues todas estas necesidades básicas insatisfechas, pues requieren también de una energía de calidad y que
desde luego, pues digamos que con el ánimo de quizás no controvertir, pero sí señalar la importancia y lo que hemos visto pues en Europa es un ejemplo claro, ¿no? Abandonar. Minería, para ponerlo en sus justas proporciones, ¿se puede entender hablando de transición energética como su antónimo? Es decir, ¿son absolutamente incompatibles? No. Desde mi punto de vista, no. Y de hecho, para garantizar una transición energética segura y que sea irreversible, pues también requerimos de la minería. Entonces, yo creo que no son temas que deben estar opuestos. De hecho, las nuevas tecnologías de energía renovable, energía solar, la energía eólica, requieren de materiales de minería, metales, las baterías de litio para los vehículos nuevos, etcétera, etcétera. Entonces, el cobre, la minería, muchos de los materiales de la minería son insumos fundamentales para, digamos, la construcción de una infraestructura de energías renovables sostenible. Ahora, pero vuelve y juega. La minería tiene que ser bien hecha. La minería no puede dejar unos saldos sociales negativos. La minería no puede afectar a las comunidades vulnerables, la minería tiene que hacerse de tal manera que no solamente no destruya los ecosistemas, sino que genere saldos económicos adicionales que permitan la restauración de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Señor Ravelo. Yo creo que depende, y depende principalmente, más que de que se haga bien hecha, de si mantiene el modelo justamente que está causando todos estos problemas. Si la lógica sigue siendo producir mercancías y materias primas en la que mantiene a Latinoamérica, por ejemplo, en el mismo lugar que ha ocupado hasta este momento, pero con los combustibles fósiles, el problema va a seguir siendo el mismo. Si la creencia que tenemos es que lo que tenemos que hacer es cambiar de la dependencia que tenemos a la extracción de combustibles fósiles, a la dependencia de la extracción, por ejemplo, de cobre, de litio o de otros minerales que requieren las tecnologías de la energía renovable, no va a haber transición justa. Porque lo que vamos a provocar es justamente la dependencia de nuestras economías de ese tipo de cosas, el fortalecimiento de un modelo internacional en el que se pretende hacer una transición que no es tan clara en el norte global, digamos en los países centrales de la economía a nivel internacional, que van a demandar cada vez más de nosotros, de la misma manera que en este momento están demandando petróleo y posiblemente van a empezar a demandar gas natural porque han dicho que supuestamente es un energético verde. Profesora Gutiérrez. Bueno, yo creo que no podemos satanizar ni la minería ni algún combustible en particular. Yo creo que es muy importante que revisemos también cuál es nuestro potencial y se tropicalice a la situación colombiana, a nuestro potencial, a nuestra riqueza en recursos naturales y desde luego pues cómo avanzar de una manera segura hacia la transición energética. Entonces yo creo que la minería también tiene un papel preponderante dentro de la transición energética. Se hablaba hace unos instantes de la gradualidad, lo mencionaba acá el doctor Uribe, para hablar de transición energética. ¿Gradual cómo, doctor Uribe, si desde la política de un nuevo gobierno hay unas nuevas formas, hay unas nuevas visiones alrededor de lo que es la política extractivista y es cero extracción? ¿Cómo puede ser gradual si ya se han fijado unas posturas al respecto? No, mire, Colombia es parte de la comunidad económica internacional. Nosotros producimos unos bienes, producimos unos servicios, somos competitivos en unos, en otros no. Ojalá algún día lleguemos a ser competitivos en los que hoy no lo somos. Hoy somos competitivos produciendo ciertas cosas, algunos productos agrícolas, ciertos minerales y el petróleo, hidrocarburos. Idealmente, obviamente, tenemos que migrar hacia economías con mayor valor agregado, pero por lo pronto ahí estamos. Hacia allá tenemos que migrar. Ahora, la transición energética no solamente debe conducir hacia un cambio en las fuentes de combustibles, sino a un aumento en el consumo de energía en Colombia. Eso es muy importante. Hay una relación clarísima entre la cantidad de energía que una persona o que una nación consume y su nivel de bienestar. Entonces, aquí en Colombia hay 500.000 familias o algo así que no tienen acceso a la energía eléctrica. Entonces, aquí está el reto inmenso de llevar la energía eléctrica a esas familias que no la tienen y a unas familias que tienen consumos muy bajos de energía y que podrían mejorar su nivel de bienestar con un consumo mayor de energía. Entonces, la transición no solamente debe ser justa, debe ser eficiente,
debe ser gradual, sino que debe conducir a consumos mayores de energía que lleven a mayores niveles de bienestar social. Y al final del día esa es la labor del Estado, es el bienestar de la sociedad. Y la energía juega un papel. Hay un concepto que es la pobreza energética, que yo estoy seguro que Edgar lo conoce bien. Y aquí hay un problema de pobreza energética. Los consumos de energía en Colombia son mucho menores que los de otros países, inclusive con economías similares a las nuestras. ¿Usted cree que también debe ser gradual, Nelson? ¿Usted cree que esto debería apuntar hacia allá o hacerlo de chorro, es decir, en un momento determinado cerrar el chorro y dejar de explotar, dejar de explorar como ya se ha anunciado? Yo creo que debe ser gradual. Digamos, la organización de la que hago parte, de hecho, venimos trabajando últimamente en un documento que lanzamos la semana pasada y que pretendemos, digamos, alimente la discusión en relación, por un lado, a justamente ese factor, y es pensar cómo hacer una planeación, cómo hacer una disminución que sea progresiva, pero que efectivamente sea decidida, que no sea un saludo a la bandera, como le ha pasado a gobiernos anteriores que han hablado de transición energética y promulgan leyes que lo que promueven y justifican es continuar con la extracción de combustibles. Quiero mostrarles, fósiles. usted estaba haciendo alusión a que es disminución planeada de la dependencia fósil en Colombia. ¿Esto es un estudio sobre qué? Ese es un documento que hemos construido con otras organizaciones, tanto de nivel nacional como internacional, tratando de dejar de manera más concreta las propuestas que pueden llevar, digamos, a hacer esa disminución gestionada y a construir, o más bien, sí, a construir las capacidades para que Colombia pueda dar ese proceso, entendiendo la dificultad que significa. ¿Pero usted cree que vamos en la dirección correcta, digo, con lo que se ha anunciado, con lo que se está planteando para hablar de transición energética, vamos por la vía que es? Parcialmente porque, digamos, una de las cosas que quería mencionarles era en relación al gas natural. Y con eso quisiera retomar algunas de las cosas que han dicho. Digamos, lo que nosotros creemos no es efectivamente que haya que satanizar ninguna de las actividades económicas, pero sí reconocer los límites biofísicos del mundo en el que vivimos. No es un mundo infinito al que le podamos pedir de todo, e incluso los minerales de la transición tienen un límite que hay que considerar. Colombia tiene un potencial, y de hecho por eso este gobierno está hablando de que seamos potencia de la vida. Y es en términos de la biodiversidad, pero hay que entender cómo estos proyectos pueden también afectar la propia biodiversidad y la vida de las comunidades tradicionales, entre otras, por ejemplo, a través de pretender sacar gas natural de las profundidades del Mar Caribe. Ese, por ejemplo, es uno de los riesgos que creo que no se está yendo por el buen camino. Sí, señora. Yo creo que sí es muy importante, pues digamos que ser muy responsables pues con el contexto colombiano y con las necesidades que tienen, pues que tenemos todos los colombianos y de cara pues a la seguridad y a la soberanía energética. En ese sentido, pues no podemos desconocer como ese potencial que existe, y yo sí creo que frente a lo que preguntabas de si debe ser gradual, desde luego que debe ser gradual y debe ser responsable. Estamos hablando de una transición energética, ustedes que conocen el tema, ¿a cuánto tiempo en el caso de Colombia? Es decir, pensada en cuántos años, en cuántos meses, si fueran meses. Bueno, pues Colombia tiene unas metas claras, acorde también con las metas a nivel mundial de reducción de emisiones. Vemos como empresas colombianas, y decir nombres, ya están avanzando en la descarbonización y tienen metas a 2030, que eso es prácticamente pasado mañana, para llegar a tener cero emisiones. Entonces, yo creo que no es un tema nuevo la transición energética, y no es un tema nuevo cómo nos estamos preparando para llegar a cumplir con esas metas de descarbonización, de diversificación de fuentes, pero siempre teniendo en cuenta pues, y dejando en el centro al ser humano, humanizar esa transición energética. Hay un tema, hay un punto muy importante que se tocó ahorita, y es el tema del gas natural. Es un tema bastante polémico. El gas es un combustible fósil, pero es un combustible fósil de relativamente bajas emisiones comparados con otros combustibles como el diésel, la gasolina y el carbón. Y Colombia ha hecho unos hallazgos de combustibles en el fósil de gas natural en el Caribe. El gas es un combustible muy, digamos, apropiado y oportuno para la transición energética por varias razones en Colombia.
De hecho, en Alemania ya lo incluyeron como un combustible sostenible dado el problema entre Rusia y Ucrania y demás, y ya aprendieron las térmicas y demás, pero en Colombia el gas puede jugar un papel muy importante para asegurar una transición energética justa. El gas en Colombia juega un papel importantísimo a nivel social, en el nivel de bienestar de las familias, no solamente para cocinar y demás, para sustituir leña, sino además para mover las térmicas cuando las hidroeléctricas por razones de hidrología no pueden funcionar. Entonces, una transición energética sin gas puede resultar tremendamente costosa en términos de equidad social. Es decir, estamos mal pensando que debemos dejar de explotar el gas e importarlo desde Venezuela. A mí me parece que no reconocer la importancia del gas en Colombia, en la transición energética, es un error que puede tener unos costos sociales enormes. Yo creo que hay que, digamos, entenderlo no solo en el contexto colombiano, sino en el contexto global. Ya cada vez son más agencias y más instituciones las que vienen reconociendo, primero, la gravedad de la crisis climática que estamos viviendo y las pocas probabilidades que tenemos a las metas que se había propuesto el Acuerdo de París de no sobrepasar 1.5 grados para el 2030, que parece ser un umbral a partir del cual los cambios van a empezar a ser desastrosos y no va a haber la posibilidad de retorno. Varias instituciones como la Agencia Internacional de Energía o una publicación del año pasado en la revista Nature dieron unos datos en los que proponen que si queremos siquiera tener el 50% de probabilidades de no superar ese umbral, tenemos que dejar el 58% de las reservas de petróleo existentes bajo la tierra, el 59% del gas natural y el 90% de las reservas que conocemos a este momento. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, con pretender ampliar los proyectos y las licencias de exploración, es ampliar el umbral, es ampliar y justificar, como lo decía antes, como lo vienen haciendo distintos gobiernos a nivel internacional, tratando de expandir aún más la frontera fósil. Ahora, Excúseme la pregunta, discúlpeme, doctor Uribe, para hacerle una pregunta, porque esto pasa no solamente por los gobiernos, por las grandes empresas que son quienes están contaminando, sino también por las personas, digo, ajenas a la contaminación, pero que son consumidores. Usted es libre de contestarme la siguiente pregunta y se la voy a hacer con el mayor respeto. ¿En qué llegó hoy usted a este canal? En bicicleta. En bicicleta. ¿Qué tan preparados estamos, digo, las personas, hablando de transición energética, para ese chip? Bajarnos del carro, bajarnos del Transmilenio, en el caso, digo, colombiano, para montarnos a la bicicleta. Vale, dos cositas ahí, incluso porque sé que quieren intervenir. Una, insistir en lo que les decía al inicio. Por eso también la transición energética justa es un proceso cultural. Tiene que ser esa transformación y necesitamos que las instituciones, no solo las instituciones educativas, sino las instituciones en general, se abran a pensar de manera diferente para asumir los desafíos que estamos viviendo. Pero por el otro, si viéramos las cifras de cuánto representa el consumo a nivel nacional del gas natural residencial en comparación con lo que consume incluso la misma industria extractiva, nuestro consumo, nuestra contribución es mínima, o sea, proporcionalmente hablando, y ahí es donde viene la cosa. Estamos produciendo energía para consumirla en la misma extracción de energía. A ver, hay una cosa ahí que vale la pena tener presente, y tú lo mencionaste, es quién debe hacer el sacrificio, digamos. Colombia produce tal vez el 0.5%. Realmente no contaminamos si nos comparamos con China. A nivel global, menos del 1%, menos de la mitad del 1% de las emisiones globales las hace Colombia. 0.6%. Entonces hay una responsabilidad que es diferenciada. Una responsabilidad la de los Estados Unidos, la de la Comunidad Europea, la del Japón, la de la China, la de la India y otra la nuestra, que tenemos unas emisiones muy bajas, pero cortar esas emisiones a niveles muy altos puede tener costos sociales muy altos. Entonces, la distribución de los costos es muy importante. Los costos mayores los tienen que asumir los países que más emiten. No nos corresponde a nosotros asumir un costo igual al de la Comunidad Europea, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no nos corresponde? Porque incurriríamos en la promoción de inequidades sociales enormes. Vuelve y juega. El gas es un combustible que contribuye a la equidad social, que contribuye a la eficiencia económica, y renunciar a él tendría enormes costos, especialmente para la gente más pobre de este país. Profesora Gutiérrez. Bueno, yo creo que
Definitivamente, acá el centro de la discusión debe ser también que el energético más caro es el que no se tiene. Entonces, yo sí creo que nosotros podemos avanzar en reducción de emisiones, en cumplir con estos compromisos a nivel internacional, a nivel global, pero también debemos revisar cuáles son las consecuencias de tomar ciertas decisiones al respecto. Entonces, el papel del gas natural, pues es el gas de la transición, el vehículo que nos va a permitir transitar de una manera segura hacia energías más limpias. Frente a otros combustibles fósiles, pues es mucho más limpio. Desde luego, y tenemos que revisar también el potencial que tenemos, no solamente en hidrocarburos, sino también cómo hemos ido avanzando en temas de energías renovables, y debemos seguir haciéndolo. También desde el punto de vista del consumo, de hacer un consumo racional y eficiente de la energía es muy valioso, sin desconocer pues la importancia de otras fuentes y de la existencia de esos recursos. Yo quisiera volver a una pregunta que tú habías hecho hace un momento, y es ¿a cuánto tiempo? ¿A cuánto tiempo hacer la transición? Y incluso retomar lo que decía Ana en relación al energético más costoso. La cuestión es que sí tenemos reservas, y tampoco la idea es, digamos, parar de seco, digamos, en este momento. Cerrar el chorro y decir a partir de hoy no vamos a explotar ni explorar, que es un poco en la dirección en la que vamos. Lo que queremos hacer, lo que en este momento por lo menos se está proponiendo es que sea planeado, y incluso hay una conciencia que probablemente en 4 años no se va a alcanzar, y aquí viene la fecha. Nosotros en este documento estamos, y no solo nosotros y nosotras, en realidad varias organizaciones vienen diciéndolo, que tal vez un estimado, un aproximado podría ser 15 años. 15 años, ¿por qué? ¿De dónde sale ese número? Ese número sale de entender que las reservas que tenemos pueden ser suficientes para este tiempo, sin necesidad de hacer más exploración, siempre y cuando invirtamos la lógica en la cual estamos produciendo esos combustibles. Es decir, si empezamos a usar esos combustibles para las necesidades que tenemos en el país, en lugar de seguir dependiendo de una balanza fiscal, de la exportación de estos hidrocarburos, posiblemente podamos lograr esa transición en ese tiempo. Y ahí es donde vienen los llamados sustitutos. Y quisiera que me ayudara un poquito, por ejemplo, en el tema del gas, ¿por qué lo podemos sustituir? Si dejamos de utilizar gas, ¿cuál sería el sustituto? Entonces, antes de eso, solo quería, digamos, agregar un dato adicional que a veces cuando se habla del gas natural no se comenta, y es, en últimas, no podemos seguir haciendo exploración, y mucho menos en contextos tan complejos de los cuales Colombia no tiene experiencia, como la explotación en aguas profundas y ultraprofundas del Mar Caribe. Pero el riesgo no es solo por la actividad misma que implica, sino también porque el gas natural tiene unas emisiones de metano asociadas de las que poco se habla usualmente. La industria tiene fugas, y de eso hay muchos estudios, y lo complejo del metano que no se quema, que hace parte de la composición del gas natural, es que según varios estudios puede tener hasta 80 veces mayor potencial en el sentido de estimular la crisis climática que estamos viviendo. Sí, el sustituto, le preguntaba, ¿del gas cuál sería? Entonces, tenemos que caminar efectivamente hacia las renovables, pero no, digamos, ahí insistir, es que esto no es una cosa de apagamos una y prendemos las otras, porque también hay que entender en qué perspectiva llegan las renovables, y ahí me devuelvo un momentico a lo de la minería de transición. Si nosotros vamos a pretender que con proyectos de renovables lo que vamos a hacer es reproducir los problemas que ya están generando los proyectos fósiles, no vamos a hacer nada. Si construimos grandes parques solares o eólicos que desplazan comunidades, que acaparan recursos, pues no estamos haciendo nada. Por eso es importante hacer un desescalamiento, una disminución planeada en la medida que unas se usen para prioridades, porque hay cosas que necesitamos cotidianamente en la sociedad que necesitan sí o sí hidrocarburos, pero que deben ser eso, deben ser prioridades y excepciones, como la salud, por ejemplo. Sí, doctor Uribe. Sí, a ver, uno puede soñar en renunciar rápido a los hidrocarburos en Colombia, pero la verdad es que la importancia de los hidrocarburos para la inversión social en Colombia es inmensa. El dinero que generan en regalías, en impuestos y en dividendos al Estado es enorme, es irrenunciable en este momento.
Entonces, ¿a corto plazo no podemos sustituir los ingresos que nos deja el carbón y el petróleo? De ninguna manera, de ninguna manera. Eso nos llevaría a situaciones de pobreza graves. Entonces, uno tiene que, estoy de acuerdo, hay que marchar hacia una descarbonización de la economía, pero tiene que ser responsable, tiene que ser prudente. Como Nelson lo ha dicho, tiene que ser justa, y para que sea justa, el gobierno tiene que tener los recursos para poder de una u otra forma compensar a las comunidades en ese proceso de transición. ¿De dónde van a salir los recursos si renunciamos? Digamos, uno puede decir que se vamos a producir aguacates y que vamos a producir yo no sé qué cosas. El turismo. El turismo y bla. Todas esas cosas son interesantes y son buenas y aportan y suman. Pero hoy, y nos vamos a demorar, ojalá fueran 15 años, como dice Nelson. Yo no lo veo en 15 años, yo lo veo en 30, 40 o 50 años en que vamos a poder descarbonizar en realidad esta economía. Y ese va a tener que ser un proceso gradual, y el ritmo de ese proceso lo va a ir dictando el nivel de bienestar de la sociedad. Si nosotros en 20 años tenemos un nivel de igualdad, de equidad, de prosperidad social que consideramos aceptable, bueno, entonces cerremos los pozos. Pero si no lo tenemos, si tenemos gente con hambre, si tenemos violencia, si tenemos gente que no tiene acceso a sistemas de movilidad, de transporte, de salud, etcétera, si todavía tenemos carencias, pues no podemos renunciar a los recursos que nos van a ayudar a resolver esas carencias. Tenemos que hacerlo responsablemente. Yo no estoy diciendo que no lo tengamos que hacer, lo vamos a hacer. De hecho, la empresa para la que yo trabajo está totalmente metida, que es el Grupo de Energía de Bogotá, en la renovación de energía. Nosotros estamos construyendo una línea que va a sacar 500 megavatios de energías renovables, 2.000 megavatios de energías renovables de La Guajira, de energías solares principalmente. Entonces, nosotros estamos totalmente comprometidos. El gobierno anterior hizo un esfuerzo muy grande y efectivamente multiplicó la capacidad, o está multiplicando gracias a lo que hicieron, la capacidad instalada de energía renovable. O sea, el gobierno ha hecho esfuerzos muy importantes, se deben seguir haciendo, pero tenemos que caminar con pies de plomo para no lesionar a los ciudadanos más pobres. Doctora Gutiérrez, a corto plazo, esa platica que es mucha, que nos entra del petróleo, del carbón, ¿es sustituible, es reemplazable? A corto plazo yo no lo veo posible. De una manera responsable, pues la planeación permitirá que poco a poco se vaya haciendo esta sustitución y que económicamente pues no vayamos a vernos afectados, pero a corto plazo no lo veo posible, pero debemos avanzar en ir diversificando también nuestros ingresos. Estamos en Zona Franca, hoy estamos hablando de transición energética, ese concepto que ha acuñado, entre otras cosas, como propio el presidente Gustavo Petro. En realidad se ha venido hablando y el gobierno de Iván Duque dio algunas puntadas sobre eso. Hablando del tema, Colombia hoy cuenta con una capacidad de 1.365 megavatios provenientes de energía solar y eólica, y se espera que para finalizar el próximo año contemos en Colombia con una capacidad instalada por encima de los 4.500 megavatios dentro de la matriz de generación. Esto es Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta, estamos en Zona Franca, los estamos leyendo con la etiqueta numeral Zona Franca sobre transición energética. A propósito de este tema, el país tiene actualmente 17 granjas solares, 2 parques eólicos y 10 proyectos de autogeneración a gran escala. Sin embargo, aún falta mucho por desarrollar en este largo camino que es la migración hacia otras energías. Doctora Gutiérrez, hablando de transición energética, ¿cuáles son esos minerales que sí o sí se requieren para esa migración, para ese cambio de chip, para ese cambio de vida, de ese estilo de vida? Ok, bueno, hablamos del litio, el cobre, o sea, son indispensables para la transición energética, para el uso de estas tecnologías, y desde luego, pues, no podemos desconocer la importancia de no abandonar de ninguna manera, pues la posibilidad de que a través de la minería se apalanque esta transición energética y la incorporación de estas tecnologías necesarias para garantizarla. Nelson. Bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto de los minerales. Insisto, como lo estaba diciendo antes,
en relación, por un lado, a los límites biofísicos que tiene el planeta y que hay muchos estudios que ya están mostrando que justamente estos minerales que se necesitan para las tecnologías de energía renovable son más escasos. Son minerales raros y eso puede llevar a aumentar los conflictos socioambientales que ya estamos teniendo con aquellos que podríamos creer que son minerales más comunes. Usted dice minerales raros y despierta mi curiosidad. ¿Cuáles están allí? Entre esos está el litio, pero también está el cadmio y ahorita se me escapan otros nombres, que son aquellos que se necesitan, por ejemplo, para fabricar paneles solares, para fabricar las baterías que acumulan la energía. Parte de las hélices, tengo entendido que requieren también de estos minerales y la complejidad que implica también el uso de este tipo de minerales es que a la tecnología que hemos llegado no permite reaprovechar. Entonces hay que tener en cuenta que hay una existencia finita de estos minerales y que en este momento ya están provocando conflictos socioambientales en otras partes del mundo, entre otras, por ejemplo, en donde se le llama el Triángulo del Litio, al norte de Chile, entre Bolivia y se me escapa el otro país. ¿Perú? No. Bueno, pero... Sí, es decir, bajo esa lógica, fíjese usted que lo hablamos, lo mencionaba la doctora Gutiérrez, el cobre para la transición energética es fundamental. Chile sabemos y también Chile es de los mayores productores de cobre, está también Perú, es decir, bajo esa lógica de que vamos a generar unos conflictos, ¿allí podríamos tener un tipo de conflicto con esos dos países? No con ellos nosotros directamente, porque es que eso es lo interesante de reflexionar. Primero, ¿cuál es el lugar que ocupa Latinoamérica en este momento a nivel internacional y cuál podría ocupar en esa eventual transición energética como usualmente nos la venden los países centrales de la economía global? Porque no solo pasa con el litio, también está pasando con lo que se está promocionando con el hidrógeno verde, por ejemplo, o con el hidrógeno azul, y en fin, tiene otros apellidos de colores, pero que en últimas lo que está buscando es que América Latina cambie el extractivismo de carbón, petróleo y gas por el extractivismo de litio y otros minerales o por una presión hídrica sobre los ecosistemas que ya de por sí tenemos problemas. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta idea de que nosotros vamos a sustituir toda la movilidad que existe en este momento por carros eléctricos, en realidad es inviable físicamente, porque no hay la cantidad de material. Bicicleta. Digo, yo soy biciusuaria, pero pensar que todos vamos a ir en bicicleta en lo sucesivo, ¿eso es inviable? Eso podría ser, pero es que no basta. Es que ahí es donde viene la cuestión. No es solo algo técnico, no es sustituir el carro por la bicicleta. Tiene que ser un conjunto de estrategias que cambien la cultura y que incluso cambien la forma como organizamos las ciudades y el campo. El celular, por ejemplo, que también está hecho de algunos minerales. Exactamente. ¿Qué hacemos con el celular? Digamos, la cuestión es empezar a dar una discusión amplia, a hacer esa transición cultural de cuáles son las prioridades que nosotros tenemos y cuáles de ellas efectivamente tenemos que transformar, tenemos que transitar, cuáles son esos otros hábitos que necesitamos. Bueno, Colombia desafortunadamente no tiene litio, por lo menos no sabemos, no los hemos encontrado. Colombia ha tenido algo de cobre y puede tener mucho más cobre del que del que se está aprovechando comercialmente. Ojalá se encuentre más cobre en Colombia para... ¿Dónde tenemos reservas, en el doctor Pacífico, y hay en Antioquia una mina que se llama Quebradona, muy polémica, que tenía cobre, que le negaron la licencia ambiental, de hecho. Pero Colombia tiene cobre, podría producir y exportar cobre para tener insumos para sus equipos de transición, etcétera, etcétera. Ahora, Nelson plantea algo que a mí me parece que es de la mayor importancia y es, esto es un asunto, digamos, grande, complejo, que implica cambios culturales, tecnológicos, de comportamientos, regulatorios, en un espectro muy grande de áreas. Entonces, no es un asunto que uno pueda simplificar, estar en acuerdo o en desacuerdo. Lo que sí es necesario es, primero, confiar en la tecnología. Confiar que la tecnología puede producir soluciones es clave. Confiar en que la sociedad puede migrar a esas nuevas maneras de transporte, modos de transporte, maneras de organizar las ciudades, de poblar el territorio. Es decir, es una transición, y Nelson lo dijo al principio, compleja. Implica mucho más que el cambio de combustibles fósiles a otras fuentes de energía. Es una transformación social profunda y el tema de la tecnología es ahí central. Doctora Gutiérrez.
Pues yo sí creo, y no pues con el ánimo de contradecir, pero sí de aportar a la discusión, que es importante que haya un uso eficiente, racional de la energía, donde todos debemos comprometernos, pero también pues la importancia de contar con esa energía. O sea, nosotros podemos llegar a comprometernos y avanzar desde luego desde el punto de vista de educación en este tipo de políticas, pero digamos que no me quedaría claro cómo abandonaríamos también, digamos, la minería, los combustibles fósiles y avanzar hacia una transición realmente efectiva y que pueda llegar a darse. Entonces, yo creo que si bien es válido que se avance a nivel de educación y de conciencia en ese uso racional de la energía, pues también los avances tecnológicos implican que vamos a consumir más energía. Ahora, yo creo en esencia que el reto más importante que tiene esta sociedad, o uno de los más importantes que tiene esta sociedad, es resolver sus problemas de pobreza. Y para hacerlo necesitamos más energía. La gente tiene que tener derecho a consumir más energía para poder estudiar de noche, para poder tener equipos, para poder movilizarse. Es decir, nosotros no vamos a resolver los problemas de pobreza si no aumentamos la oferta energética actual. Y eso es un reto complicado, tecnológico, grande, implica utilizar el portafolio energético actual e implica también una migración hacia nuevas fuentes de energía. De acuerdo, pero yo creo que ahí incluso quería retomar una cosa que me parece que ha mencionado Eduardo sobre qué países tienen que tener mayor responsabilidad en hacer y en posibilitar que la transición energética sea justa. Y estoy completamente de acuerdo en lo que decía antes, no somos de los países que más emiten y en realidad, en ese sentido, nuestra responsabilidad debe ser proporcional a eso y tiene que tener en cuenta lo que estaba diciendo Eduardo. Muchas de las comunidades que viven en el país no tienen acceso ni siquiera a un mínimo de energía que les garantice. ¿Usted cree que estamos satanizando la minería? No, yo creo que podemos estarla poniendo en sus justas proporciones, porque también está provocando daños y lamentablemente la legislación y las instituciones colombianas... Se lo pregunto colombianas... porque hablar de una política no extractivista es meter en una bolsa todo, el litio, el cobre y todos esos minerales que ya hemos dicho se requieren para hacer una transición energética responsable. Claro, pero es que la cuestión del extractivismo no es simplemente la producción de ciertas mercancías, es la manera como se relaciona con ciertos territorios toda la sociedad, que en últimas estamos también sacrificando comunidades aparentemente a favor de un bienestar colectivo, destruyendo culturas, destruyendo modos de vida. Ahí es donde viene la cuestión que tiene que cambiar. Sí, doctora Gutiérrez. Yo sí creo que cuando se dice que no explotemos cobre, de alguna manera se está también satanizando la minería. Y creo que en un país con tantas necesidades básicas insatisfechas, entre esas pues el no contar con una energía de calidad, o sea, recordemos pues que nosotros tenemos unos avances importantes en tema de conexión y de acceso a la energía, pero precisamente cómo vamos a garantizar a todo el territorio que tengan energía de calidad y sumado a eso pues que podamos seguir avanzando en educación, bueno, en todos los propósitos que podamos llegar a tener si no hay energía. O sea, me preocupa mucho que digamos no a la minería, no a los combustibles fósiles, pero sí vamos a saldar deudas sociales. Una aclaración. Es que no es satanizar la minería, es entender, digamos, que al contrario de lo que decía Eduardo, la solución no es solo tecnológica, insisto, tiene que haber un cambio cultural porque la sola tecnología nos ha llevado a donde estamos. Esa creencia, incluso que en este momento están surgiendo nuevas alternativas aparentemente que van a resolver la crisis climática, en realidad creo que no van a lograr resolverlo y por eso esa pregunta que haces, ¿cómo vamos a lograr llegar a otras comunidades? Las mismas comunidades ya nos lo están mostrando. En este momento nosotros y nosotras de hecho tenemos una actividad que le llamamos la exhibición virtual de experiencias comunitarias de transición energética justa, en la que ya hemos identificado al menos 48 experiencias de toda América Latina que tienen una relación diferente con la energía y que demuestran una concepción diferente en la que ellos y ellas se empoderan y hacen gestión comunitaria. Yo creo que mucho de la preocupación de Nelson, y yo la comparto totalmente, es la de que en los proyectos extractivos
de minería, de hidrocarburos, muchas veces las comunidades salen lesionadas, salen perdiendo. Eso ha pasado en este país, en muchos casos, en el mundo. Y yo creo que las empresas y el gobierno tienen que comprometerse en que esta transición, que requiere minerales, que requiere petróleo, que requiere gas, vuelve y juega, sea justa y proteja los derechos de las comunidades locales. Si nosotros no hacemos una transición respetuosa con las comunidades, pues al final del día la sociedad se está pegando un disparo en el pie. Doctora Gutiérrez, rápidamente, por favor. Sí, yo creo que todos nuestros propósitos y debates en esta mesa pues van enfocados a algo que sea viable y que sea realizable. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que no podemos abandonar ninguno de los sectores y garantizar energía de calidad, no solamente a comunidades en particulares donde existan pequeños proyectos, sino estamos pensando pues en un país completo. Otra de las voces autorizadas es Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá, que dice, abro comillas, si Colombia quiere reducir sus emisiones a la mitad para 2030, el gas, por sus bajas emisiones con respecto a otras fuentes fósiles como el carbón o el petróleo, es el combustible idóneo para brindar seguridad energética ante la intermitencia de las fuentes solares, eólicas e hidráulicas. Eso es lo que asegura uno de los hombres más respetados para hablar, entre otras cosas, de la transición energética. Ya volvemos, estamos en Zona Franca. Lo seguimos leyendo con la etiqueta numeral Zona Franca. Estamos hablando de transición energética. Doctor Uribe, ya estamos llegando a los minutos finales. Su conclusión, su reflexión final sobre este tema. Bueno, digamos, primero que todo, aceptar y reconocer que el planeta enfrenta un reto monumental. El problema climático es un problema realmente grave, es tal vez el problema o el reto más grande que enfrenta la sociedad planetaria hoy en día. Es un reto que nos convoca a todos. Frente a ese reto, definitivamente tenemos que cambiar la manera como estamos haciendo las cosas, la manera, no solamente cómo consumimos energía, sino sobre todo cómo conservamos los bosques, que son, en el caso de Colombia, los grandes emisores de gases con efecto invernadero. Más importante en Colombia incluso que el consumo de combustibles fósiles es la combustión, el deterioro y la destrucción de los bosques. El compromiso con la transición energética tiene que ser serio, pero vuelve y juega. Tiene que ser gradual, tiene que ser responsable y sobre todo tiene que asegurar que sea un proceso equitativo, que no lesione a los más pobres. Y para que así ocurra, debemos tener un portafolio energético diversificado en el cual el gas natural tiene que ser un protagonista central. Nelson. Yo creo, y una vez más quisiera insistir en la dimensión cultural, en entender la amplitud del desafío que estamos asumiendo, la urgencia también por las dificultades que están viviendo distintas comunidades, como lo que pasó con el huracán Iota en el archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y Providencia, y en esa medida las mejores estrategias para construir una transición energética justa creo que tienen que pasar y tienen que incluir la participación de las comunidades, tanto de los movimientos que han sido afectados por los distintos proyectos que existen hasta el momento, como por, como les mencionaba antes, comunidades que en realidad hace años y hace décadas vienen construyendo y vienen mostrando que una alternativa es viable, y que de hecho quería hacer la pequeña cuña para que puedan conocer más de estas experiencias en la página transicionenergeticajusta.org. Que estas comunidades que les mencionaba, ya llevamos 48 en los últimos 2 años reconocidas, pero estamos esperando cada vez más ampliar esta base de datos, nos muestren qué es lo justo en una transición energética. Doctora Ana Paola, su reflexión final. Bueno, yo creo que una transición energética justa debe contemplar desde luego una sostenibilidad social, ambiental, pero también la seguridad energética y la soberanía energética. Ana Paola Gutiérrez, abogada, doctora en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas, entre otros muchos pergaminos. Doctora Gutiérrez, un placer tenerla esta noche aquí. Todo un gusto. Doctor Uribe, Eduardo Uribe, del Grupo de Energía de Bogotá, un placer tenerlo esta noche en esta mesa. Muchas gracias por habernos invitado. Le voy a recibir el doctor Nelson, un placer tenerlo esta noche acá.
Muchas gracias y gracias a ustedes por la discusión. Nelson Ravelo, magíster en tecnología, otro hombre experto, tecnologías para el desarrollo social de la Universidad Federal de Río de Janeiro, hablando de transición energética. Los leímos. Gracias por acompañarnos. Llegamos al final de Zona Franca. Que descansen. Feliz noche.